Pensaban que habían arrestado a un hombre corriente. Delante de su mujer y sus hijas, la policía esposó a Chuck Norris, humillándolo ante la multitud. Pero en cuestión de minutos, su error se convirtió en un gran escándalo que cambió su destino para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios dónde estás viendo este vídeo. El sol de Texas descendía lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados, naranjas y rojos que se mezclaban como pinceladas sobre un lienzo vivo. La carretera se extendía frente a ellos como una cinta interminable, reflejando todavía el resplandor del día. Dentro de la camioneta, el aire era cálido y sereno, impregnado de la satisfacción que quedaba después de una jornada cargada de emociones. Chuck Norris sujetaba el volante con firmeza, aunque sin rigidez. Una sola mano le bastaba para mantener la dirección con la seguridad de quien conocía las carreteras, tanto como las líneas de su propia palma. Su otra mano descansaba sobre la ventanilla abierta, dejando que la brisa del atardecer acariciara sus nudillos curtidos por los años y la disciplina. A su lado, en el asiento del copiloto, Jenna lo observaba con una mezcla de ternura y cansancio. Su sonrisa era suave, la de una mujer que había compartido años de rutinas, desafíos y alegrías con aquel hombre que parecía inmutable. Aunque reconocía en su rostro los surcos del tiempo y la gravedad de una vida de servicio, también percibía la calma de quien ha aprendido a vivir con su pasado sin dejarse devorar por él. En el asiento trasero, sus hijas Dina y Dani Lee murmuraban excitadas entre ellas, incapaces de contener las risas cuando recordaban algunos momentos del evento del que venían. La ceremonia de veteranos había sido intensa, y las palabras de su padre resonaban todavía en los oídos de todos los presentes. La imagen de Chuck hablando frente a un auditorio repleto seguía grabada en la memoria de las niñas. Él erguido, con la voz grave y firme, había recordado a los caídos y a los que seguían luchando con las cicatrices invisibles de la guerra. Sus frases, llenas de convicción y respeto, habían arrancado lágrimas a hombres endurecidos por los años y a viudas que todavía vestían de duelo en el corazón. Cuando terminó, los aplausos fueron tan prolongados que incluso Chuck, acostumbrado a la atención pública, bajó la mirada con modestia. Aquella modestia era lo que más lo definía, y sus hijas lo sabían. Por eso bromeaban con él. «Papá, hiciste llorar a medio salón. Parecías un predicador más que un soldado». Él había respondido con una carcajada sincera, pero en sus ojos permanecía un brillo solemne, una sombra de recuerdos que nunca desaparecía del todo. Mientras conducía, Chuck se permitió un momento de silencio. Observó cómo el sol descendía, recordándole a aquellos atardeceres en bases militares, donde los hombres se reunían para cantar himnos mientras doblaban la bandera. Era un silencio que contenía tanto gratitud como melancolía, y que sus hijas, sin saberlo, interrumpían con su risa juvenil, devolviéndole siempre a la tierra, a lo cotidiano. Dina apoyó la frente contra la ventanilla, viendo cómo el horizonte se incendiaba. «Parece que el mundo arde», dijo en un susurro que mezclaba asombro e inocencia. Chuck sonrió por lo bajo y respondió: «Así es, Texas. Hasta el cielo parece estar preparado para un duelo al final del día». Jenna giró un poco la cabeza, sonriendo con dulzura, aunque en sus ojos se escondía una preocupación que nunca desaparecía del todo. Había compartido demasiados años con un hombre marcado por la disciplina, por la vida militar y por una fama que siempre lo perseguía. Sabía que detrás de cada gesto tranquilo, de cada sonrisa breve, había una alerta constante, un resorte interior que nunca se relajaba del todo. Y en ese atardecer, aunque todo parecía en calma, ella lo percibía. Notaba la tensión en su mandíbula, en la manera en que sus ojos se movían con precisión, como quien no permite que el mundo lo sorprenda desprevenido. La rutina familiar se rompió apenas. Jenna sugirió hacer una parada. «¿Quieres que nos detengamos a tomar algo antes de llegar a casa?», preguntó con voz suave. Chuck miró el medidor de gasolina y asintió, levantando apenas una ceja. «Será lo mejor. Así las chicas también pueden comprar un refrigerio. Y de paso llenamos el tanque». El efecto en las niñas fue inmediato. Dani Lee se enderezó de golpe, como si la promesa de chocolate fuera la llave para resucitarla de su letargo. «¿Puedo elegir dos?», pidió con entusiasmo, mientras su hermana Dina rodaba los ojos con gesto teatral.
Yo prefiero unas papas fritas, agregó, aunque en el fondo también esperaba una barra de chocolate escondida en la bolsa. Chuck rió, sacudiendo la cabeza con ternura. Está bien, pero no vacía en la tienda. Al girar hacia Maple Street, el resplandor de un letrero de neón apareció en medio de la penumbra. El zumbido del cartel, que parpadeaba con intermitencias, daba la sensación de un faro solitario en medio de una pequeña ciudad ya adormecida. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por un hombre que cargaba gasolina en silencio, con la gorra baja sobre los ojos. Chuck estacionó la camioneta. El crujido de la grava bajo las llantas resonó con un eco familiar. El aire olía a combustible y a asfalto caliente, impregnado de un calor que se negaba a retirarse con la llegada de la noche. La familia descendió del vehículo desperezándose. Las niñas corrieron hacia la puerta de vidrio, empujándola con la impaciencia propia de su edad. El sonido de la campanilla en la entrada fue recibido por una ráfaga de aire acondicionado que, al instante, les arrancó un suspiro de alivio tras el calor del exterior. Adentro, el ambiente estaba iluminado con luces fluorescentes que lanzaban un resplandor casi artificial. Las filas de estantes contenían bolsas de frituras, dulces, revistas dobladas y botellas apiladas en refrigeradores que zumbaban sin cesar. El cajero, un muchacho joven con mirada cansada, apenas levantó la vista de la revista que leía. Parecía tan indiferente a los clientes como al paso del tiempo. Una mujer examinaba distraída los estantes de botanas, mientras un hombre, al frente del mostrador, rellenaba con prisa un boleto de lotería. Todo parecía rutinario, anodino, como si la tienda estuviera atrapada en una burbuja ajena al mundo exterior. Las niñas se dispersaron inmediatamente, sus risas resonando en los pasillos mientras comparaban chocolates y bolsas de papas. Jenna se inclinó hacia la vitrina refrigerada, extrayendo una botella de agua, siempre atenta a la salud que tanto cuidaba. Chuck, en cambio, se movió con lentitud hacia el fondo. El sonido de sus botas contra el piso de loseta era un compás constante. Eligió una botella de agua, la sostuvo en la mano y permaneció un instante inmóvil, reflexionando sobre lo ordinario de aquel momento. El símbolo bordado de veterano en su camisa brillaba débilmente bajo la luz blanca, un recordatorio silencioso de todo lo que había vivido y cargaba aún consigo. Algunos clientes lo miraron de reojo. Uno frunció el ceño como si lo reconociera, pero no se atrevió a acercarse. Otros desviaron la vista rápidamente, incapaces de reconciliar la imagen del hombre delante de ellos, con la figura que alguna vez vieron en una pantalla o en un artículo sobre servicio militar. Chuck respondió con una leve inclinación de cabeza, un gesto cortés que no buscaba más atención de la necesaria. Él siempre prefería la calma al espectáculo. No podía imaginar que aquella calma, tan cotidiana, estaba a punto de quebrarse en cuestión de minutos. Afuera, el sol terminaba de hundirse tras los tejados y las sombras se extendían lentamente sobre el pavimento. La quietud del lugar parecía demasiado perfecta, demasiado frágil, como un cristal destinado a romperse. En ese instante nadie lo sospechaba, ni siquiera Jenna, que seguía observando a sus hijas con una sonrisa cansada, ni Dina y Danilia, que discutían con fervor qué barra de chocolate compartir. Ni siquiera el propio Chuck, que todavía contemplaba con gratitud la sencillez de ese momento familiar, pudo presentir el rugido lejano de neumáticos que pronto interrumpiría su paz. El sonido llegó primero como un rugido metálico que desgarró la calma artificial de la tienda. Desde dentro, todos pudieron escuchar el chirrido de neumáticos contra el asfalto y el zumbido de motores que entraban al estacionamiento con una brusquedad innecesaria. El zumbido constante de los refrigeradores se mezcló con aquel estrépito, y los clientes que aún deambulaban por los pasillos giraron la cabeza hacia las ventanas. Las luces rojas y azules irrumpieron en la penumbra del crepúsculo como cuchillas, rebotando contra el vidrio y bañando el interior con destellos alternos que parecían latidos violentos. El cajero levantó la vista con expresión sorprendida, dejando la revista de lado, mientras la mujer con las papas se detuvo con el paquete en las manos, y el hombre del boleto de lotería titubeó, como si no supiera si seguir escribiendo o huir. Chuck alzó lentamente la cabeza, el agua fría todavía en su palma. No necesitaba acercarse a la ventana para comprender que algo más que una simple parada policial
estaba ocurriendo afuera. La experiencia de años le bastaba para reconocer la manera en que aquellos coches habían entrado en el lugar. No era precaución ni protocolo, era un despliegue calculado para imponer miedo. Sus hijas dejaron de discutir en el pasillo de dulces y lo miraron con los ojos muy abiertos, percibiendo sin comprender que el aire había cambiado de densidad, como si de pronto se hubiera llenado de electricidad. Las puertas de los vehículos se abrieron de golpe y dos hombres emergieron con pasos decididos. El primero, alto y delgado, caminaba con la mandíbula apretada. Su silueta proyectaba rigidez y una convicción arrogante en cada movimiento. El segundo, más bajo y fornido, mostraba un aire de suficiencia que rozaba la insolencia, con la mano demasiado cerca de la culata de su arma, como si ansiara usarla. Ambos llevaban los uniformes con un aire de dominio, no de servicio. Sus radios crepitaban, lanzando chasquidos esporádicos que parecían acompañar el compás de sus botas contra el pavimento. La campanilla sobre la puerta sonó estridente cuando la empujaron hacia adentro, con una violencia que no se justificaba. La vibración metálica reverberó en la tienda, y el cristal tembló bajo el impacto del portazo. El silencio se apoderó de inmediato del lugar. Nadie masticó, nadie tosió, nadie siquiera respiró con normalidad. Los ojos se clavaron en aquellos hombres que, desde el primer instante, se comportaban como si entraran en territorio enemigo. El alto, de nombre Harper, dejó que su mirada recorriera el interior hasta posarse en Chuck, como si lo hubiera identificado de antemano. El segundo, Simons, lo siguió con un gesto burlón, apretando y soltando la mandíbula, como quien ya se siente dueño de la situación. «Fuera de la tienda, manos donde pueda verlas», tronó la voz de Harper, proyectándose como un látigo. Nadie se movió. La mujer con las papas soltó la bolsa, que cayó al suelo con un crujido que pareció más fuerte de lo que era. El hombre del boleto retrocedió un paso. Sus ojos se abrieron con alarma. Las niñas de Chuck se quedaron inmóviles, todavía con las chocolatinas en las manos, y Jenna dio un paso instintivo hacia ellas, el agua en su mano temblando levemente. Chuck, con la calma que había forjado en años de servicio, dejó la botella de agua sobre el mostrador. Sus movimientos eran lentos, claros, sin ninguna intención de desafío, pero sin un ápice de sumisión. Giró apenas el rostro hacia los oficiales y preguntó, con voz serena, lo que todos pensaban. «¿Qué está pasando, oficiales?» La pregunta no detuvo la inercia de la hostilidad. Harper avanzó con paso firme, la mano derecha cerca de la funda de su pistola, mientras Simons se escoraba hacia un lado, como si pretendiera rodearlo. Los clientes retrocedieron. La tensión se espesó en el aire. Harper habló de nuevo, esta vez con la frialdad de una sentencia. «Está usted bajo sospecha de hacerse pasar por personal militar. Impostor». Por un instante, Chuck creyó no haber escuchado bien. La palabra flotó absurda en el aire. Impostor. Sus hijas lo miraron incrédulas, y Jenna abrió la boca sin poder pronunciar palabra. El pecho de Chuck se expandió lentamente con una respiración profunda. Sus ojos, fijos en los del oficial, no mostraron sorpresa ni ira, solo una calma que parecía desafiar el sinsentido de la acusación. «Me equivoqué si creí que había oído lo que dijo. Soy militar. He servido a mi país por décadas». Pero Simons no esperó respuesta. Avanzó de golpe, tomó el brazo de Chuck con brusquedad y lo torció hacia la espalda. El sonido metálico del primer grillete al cerrarse sobre su muñeca resonó en el interior de la tienda con una claridad insoportable. La botella que Chuck había dejado sobre el mostrador rodó, cayó al suelo y giró hasta chocar contra un estante, dejando un eco hueco. Gina soltó un grito y corrió hacia adelante, pero Harper levantó la mano con gesto de advertencia y la obligó a detenerse con un movimiento de su cuerpo que era pura amenaza. «Está cometiendo un error», dijo Chuck con voz firme, mientras Simons lo empujaba hacia adelante y colocaba el segundo grillete. «No soy ningún impostor». Harper rió por lo bajo, con una mueca torcida que no llegó a hacer sonrisa. «Eso es lo que dicen todos los farsantes. Siempre la misma canción». Las niñas soltaron los dulces y corrieron hacia su madre, abrazándola con desesperación. «¡Papá!», gritó Dina, con lágrimas que ya se deslizaban por sus mejillas.
Danny Lee escondió el rostro en el costado de Jenna, sin poder mirar. Jenna intentó interponerse, pero Harper la empujó con un gesto seco del hombro. Retroceda, señora, si no quiere que esto empeore. El público, ahora reducido a un puñado de personas, se agolpaba en silencio. Algunos sostenían los teléfonos con las manos temblorosas, grabando con la urgencia de quien sabe que lo que ocurre es injusto y necesita quedar registrado. Nadie, sin embargo, dio un paso adelante. El uniforme, el arma y la autoridad eran muros demasiado altos para franquear. Chuck sintió el frío del metal mordiéndole las muñecas, la presión innecesaria con que Simmons lo apretaba. Sin embargo, no dejó que su voz se quebrara. Soy quien digo que soy. No necesito probarlo ante ustedes. Revisen mis credenciales, mis medallas, mi servicio. Todo está en orden. Silencio, replicó Harper acercando su rostro al suyo, con el olor agrio del café y la arrogancia impregnándolo todo. Aquí quien manda soy yo, y ahora mismo usted no es más que un mentiroso en un disfraz barato. El aire acondicionado seguía soplando desde arriba, pero para todos los presentes el ambiente se había vuelto sofocante, como si faltara oxígeno. Chuck, sin oponer resistencia física, fue empujado hacia la salida. Sus botas resonaron en el suelo. Cada paso marcaba el inicio de algo que todavía nadie alcanzaba a comprender. La paz de unos minutos antes había desaparecido, sustituida por la dureza de las sirenas, el brillo hiriente de las luces y el eco del metal que sellaba la primera herida de aquella noche. El aire de la calle lo golpeó como una bofetada caliente al ser empujado fuera de la tienda. El asfalto todavía retenía el calor del día y despedía un olor a goma y gasolina que se mezclaba con el resplandor intermitente de las luces rojas y azules. Harper lo hizo avanzar con brusquedad hasta colocarlo de rodillas sobre el pavimento, obligándolo a inclinarse con la espalda recta y las muñecas atrapadas en el hierro de las esposas. El metal mordía con dureza, más ajustado de lo necesario, un gesto deliberado de crueldad. Alrededor, el murmullo de la gente se fue transformando en un coro de voces apagadas, de susurros nerviosos, de respiraciones contenidas. Los teléfonos móviles se alzaron en el aire como antorchas modernas, dispuestos a registrar cada instante. Las niñas se aferraban a su madre desde la entrada de la tienda. Sus ojos estaban desbordados de lágrimas y sus voces quebradas. Dina, la mayor, gritó con un sollozo desesperado: «¡Papá!», mientras Danny Lee, temblorosa, escondía su rostro contra el costado de Jenna, que la sostenía con fuerza, intentando ser un muro entre ellas y el espectáculo de humillación que se desplegaba frente a sus ojos. El corazón de Jenna latía desbocado. La botella de agua aún en su mano se aplastaba bajo la presión de sus dedos. Cada fibra de su ser quería correr hacia él, arrancarlo de esa posición, pero la amenaza velada en la mirada de Harper y Simmons la mantenía paralizada. Harper se irguió sobre Chuck, con una sonrisa torcida que no era de satisfacción profesional, sino de placer personal. Sus palabras se alzaron con fuerza para que todos las escucharan. «Mírenlo bien, así terminan los que se creen héroes. Viejo, disfrazado, queriendo robar el honor de quienes sí sirvieron». Su voz estaba impregnada de desprecio, de ese tipo de odio que se alimenta de la soberbia y la ignorancia. Simmons, que se movía inquieto a su alrededor como un perro hambriento, apoyó la punta de su porra contra la insignia bordada en la camisa de Chuck. Empujó con un gesto burlesco, como si quisiera arrancarla de un golpe. «¿Esto lo compraste por internet? ¿En una tienda de segunda mano? ¿Crees que un pedazo de tela te convierte en soldado?». La multitud soltó un murmullo incómodo. Algunos bajaron sus teléfonos, incapaces de soportar la escena. Otros, en cambio, siguieron grabando con los labios apretados, sabiendo que cada segundo era prueba de una injusticia. Chuck alzó la cabeza. Su voz fue tranquila, como siempre, tan serena que desentonaba con la violencia del momento. «He servido a este país. Ustedes cometen un error». Pero sus palabras no fueron escuchadas, o mejor dicho, fueron ignoradas deliberadamente. Harper soltó una carcajada seca. «Sí, claro. Todos dicen lo mismo. Todos son héroes en sus propias historias. Pero aquí, frente a nosotros, no eres más que un impostor».
La rabia contenida de Jenna estalló. Dio un paso hacia adelante, sujetando a las niñas que intentaban seguirla, y alzó la voz con fuerza. Él no es ningún impostor, es mi esposo. Ha dado su vida por este país, mientras hombres como ustedes se escondían detrás de escritorios. Su grito atravesó el aire y arrancó jadeos entre los espectadores. Harper giró el rostro hacia ella, con una mirada cargada de amenaza. «Retroceda, señora. No me obligue a ponerle las esposas también». La multitud reaccionó con un murmullo indignado, pero nadie se atrevió a intervenir. Un joven en la parte trasera dijo en voz baja: «Es Chuck Norris, ¿no lo ven?». Su amigo lo empujó para callarlo, temiendo la represalia de los uniformados. Los teléfonos, sin embargo, no dejaron de grabar. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima quedaba registrada, multiplicándose ya en transmisiones en vivo hacia un público invisible. Simon se inclinó hacia Chuck, tan cerca que el sudor de su frente cayó sobre él. ¿Lo disfrutas? ¿Ver a tu familia llorando? ¿A la gente mirándote como un fraude? Eso es lo que eres, un fraude. Su voz era un siseo venenoso. Chuck lo miró fijamente, sus ojos azules convertidos en acero. Si de verdad crees eso, entonces nunca has visto a un soldado de verdad. El gesto de Simon se quebró por un instante. El control que intentaba mostrar vaciló, y lo que surgió en su rostro fue rabia pura. Se incorporó bruscamente y comenzó a caminar en círculos, golpeando su porra contra la palma de la mano. Harper, en cambio, parecía deleitarse con la atención. Levantó los brazos hacia la multitud, teatral, como si fuera un actor en el escenario de un espectáculo grotesco. «Ciudadanos, esto es lo que pasa cuando alguien juega con el uniforme, cuando alguien insulta a los verdaderos veteranos. Aquí tienen a un farsante, atrapado en el acto». Los murmullos crecieron, pero la multitud estaba dividida. Algunos empezaban a dudar de la versión oficial, sobre todo al ver la dignidad con la que Chuck soportaba la humillación. Otros, por miedo o ignorancia, callaban, paralizados por la presencia de las armas y las insignias de autoridad. «Él no es un farsante», gritó Jenna de nuevo. Su voz temblaba, pero no se quebraba. «Es mi esposo, un hombre que ha sangrado por esta tierra». Sus palabras resonaron con la fuerza de la verdad, y por un momento incluso Harper pareció titubear. Sin embargo, el orgullo herido fue más fuerte. Dio un paso hacia ella, amenazante, y con un gesto seco escupió. «Cállese, señora, no empeore las cosas». Las niñas lloraban sin consuelo. Dina gritaba con desesperación: «¡Déjenlo! ¡Él no hizo nada!». Danny Lee, entre sollozos, apenas podía respirar. El dolor en sus voces atravesó el pecho de Chuck como un puñal invisible. Había soportado combates, había enfrentado la muerte, pero nada lo hería más que ver a sus hijas reducidas al miedo y la impotencia. Pese a ello, mantuvo la calma. Recordó las lecciones aprendidas en campos de entrenamiento, en misiones donde perder el control significaba perder la vida. Cada insulto, cada empujón, cada palabra destinada a quebrarlo, se convertía en combustible para su paciencia. Sabía que tarde o temprano los hombres frente a él cometerían un error, y entonces su disciplina sería su mejor arma. Harper se inclinó hacia él con los dientes apretados, y susurró lo suficientemente alto para que la multitud escuchara. «Eres un viejo encadenado, nada más. Vamos a enseñarte lo que significa faltar el respeto a un uniforme». Simon asintió con entusiasmo, como si esperara esa orden desde el inicio. El ambiente se volvió insoportablemente tenso. La multitud se removió. Algunos se atrevieron a gritar: «¡Ya basta!» desde el fondo, pero fueron rápidamente silenciados por las miradas amenazantes de los oficiales. Los celulares seguían grabando, capturando cada instante con una fidelidad que ninguno de los presentes podía aún comprender en toda su magnitud. La humillación ya estaba completa, pero Harper y Simons querían más. No les bastaba con hacerlo arrodillarse. No les bastaba con manchar su nombre frente a su familia. El espectáculo recién comenzaba, y la oscuridad en sus intenciones era tan densa como la noche que caía sobre la pequeña gasolinera de Maple Street. Chuck lo sabía. Podía sentirlo en la manera en que Harper lo miraba, en la forma en que Simons apretaba la porra entre los dedos. No se detendrían con insultos.
Buscaban un castigo que pudiera romper su espíritu. El murmullo del público se convirtió en un silencio expectante. El calor del pavimento subía por las rodillas de Chuck, pero él no se movía, no se quejaba. Su espalda permanecía recta, sus ojos fijos en el horizonte, como si todavía estuviera en formación frente a una bandera al viento. Y esa calma, esa entereza, era en realidad la chispa que encendía la furia de sus captores. Ellos querían sumisión, querían súplicas, y lo único que recibían era dignidad. La escena, que minutos antes parecía increíble, se había convertido en un espectáculo público de humillación y de poder mal utilizado. Y sin embargo, bajo esa superficie de injusticia, empezaba a nacer otra fuerza. La resistencia silenciosa de un hombre que sabía esperar, que sabía soportar, que sabía que toda tormenta termina mostrando una grieta. Esa grieta aún no se abría, pero Chuck ya la estaba esperando, con la calma de quien sabe que el tiempo juega a su favor. El silencio tras los gritos de Jenna fue apenas un respiro, un intervalo breve en el que el murmullo de la multitud parecía disiparse bajo el zumbido persistente de las luces de neón y el tintinear de los teléfonos que seguían grabando. Harper intercambió una mirada con Simmons, y en ese gesto hubo un acuerdo tácito, una chispa de crueldad que no necesitó palabras. El oficial alto hizo un ademán seco con la cabeza, y su compañero, con una sonrisa torcida, se dirigió al maletero del patrullero. El sonido del seguro abriéndose, el chirrido metálico de las bisagras, fue como una alarma que tensó a todos los presentes. Algunos dieron un paso atrás. Otros se inclinaron para ver mejor, como si presenciaran el preludio de un espectáculo prohibido. Cuando Simon sacó el primer bate de béisbol, la multitud exhaló un gemido colectivo. El metal relució bajo el parpadeo de las sirenas, proyectando destellos que parecían cuchillas. Luego, con una lentitud calculada, sacó un segundo bate, más pesado, con el mango envuelto en cinta gastada. Lo alzó sobre su hombro con aire triunfal, como un gladiador exhibiendo su arma frente al público. Harper lo imitó, probando el peso del suyo con un golpe seco contra la palma abierta. El eco del impacto cortó el aire como un trueno. «¿Qué están haciendo?», gritó Jenna, su voz temblorosa, cargada de desesperación. Sujetaba a Dina y a Danny Lee contra sí, mientras las niñas sollozaban con fuerza. «¡Deténganse! Él no ha hecho nada. Esto es ilegal». Sus palabras fueron como dagas lanzadas contra la armadura de arrogancia de los oficiales, pero ellos apenas reaccionaron. Harper giró lentamente hacia ella, con la sombra de una sonrisa cruel. «El respeto se gana con dolor», dijo con tono pausado, casi didáctico, como si impartiera una lección. «Y este hombre aprenderá lo que significa engañar a quienes sí lo merecen». Simmons rió con un sonido ronco y acercó el bate al hombro de Chuck, apoyándolo apenas sobre él, dejando una presión incómoda, humillante. «¿Y ahora qué? ¿Sigues tranquilo? ¿Sigues creyendo que eres un héroe frente a tus niñas?» El golpe no cayó, pero la amenaza era peor que el dolor físico. Era la insinuación de que podían destruirlo delante de sus hijas, de que querían quebrar algo más profundo que su cuerpo. Chuck levantó la cabeza con serenidad, su respiración medida, sus ojos firmes. Si creen que la fuerza se demuestra golpeando a un hombre esposado, ya han perdido. Su voz, baja pero clara, se extendió entre el gentío como un susurro de dignidad que provocó un nuevo oleaje de murmullos. Algunos en la multitud asintieron en silencio, otros apretaron los labios con rabia. Nadie se atrevía aún a actuar, pero todos lo sentían. Lo que estaba ocurriendo era una línea que no debía cruzarse. Harper retrocedió un paso, levantando el bate por encima de su hombro. La postura era deliberada, coreografiada, como la de un verdugo que saborea la anticipación de la multitud antes de ejecutar la sentencia. El aire pareció detenerse. Las sirenas seguían iluminando los rostros tensos de los presentes, pero el ruido de motores y radios quedó en un segundo plano. Lo único audible era la respiración agitada de la gente, los sollozos de las niñas y el crujir del cuero en el puño de Harper al apretar con más fuerza. En el mismo instante en que el bate comenzó a descender, Chuck se movió. Fue un movimiento rápido, preciso, nacido de años de entrenamiento y disciplina. Giró el torso con la fuerza contenida de un resorte,
desplazando el cuerpo lo suficiente para que el golpe pasara de largo, silbando en el aire sin tocarlo. El asfalto vibró con el impacto del bate contra el suelo, un ruido seco que arrancó un grito de sorpresa a los presentes. Al mismo tiempo, Chuck levantó la rodilla con fuerza y la clavó en el abdomen de Simmons, que no había anticipado resistencia. El oficial soltó un gruñido ahogado, doblándose por el dolor, y la presión sobre las esposas disminuyó de inmediato. La multitud estalló en exclamaciones, algunos jadeando, otros gritando de puro asombro. Los teléfonos temblaron en las manos que los sostenían, tratando de seguir el movimiento súbito de aquel hombre, que aún encadenado, demostraba que su cuerpo era un arma disciplinada. Jenna abrió los ojos de par en par, su corazón dividido entre el pánico y una oleada de esperanza feroz. «Ese es tu padre», susurró a las niñas, como si quisiera grabar esa imagen en ellas para siempre. Harper perdió el equilibrio al no encontrar resistencia en su blanco y retrocedió tambaleándose hasta chocar contra el capó del coche patrulla. El bate se le escapó de las manos y cayó con un estrépito metálico contra el suelo. Chuck aprovechó el impulso de su giro y embistió con el hombro contra el torso del oficial, empujándolo con la fuerza concentrada de un toro. Harper soltó un jadeo de dolor al golpearse contra el metal del coche, y antes de poder reaccionar, Chuck ya estaba girando de nuevo, levantando la pierna en un movimiento preciso. Su bota impactó contra el muslo de Simmons, justo encima de la rodilla, haciéndolo caer de lado con un alarido. Los espectadores comenzaron a aplaudir y a gritar, algunos vitoreando, otros simplemente incapaces de contener la emoción de presenciar la caída de quienes minutos antes parecían invencibles. Los celulares seguían grabando, captando cada ángulo, cada golpe, cada palabra. Simmons, jadeante, intentó arrastrarse hacia su porra caída, pero Chuck se adelantó con un movimiento seco, pateando el objeto fuera de su alcance. Luego, con otro giro veloz, lanzó una patada lateral controlada que lo envió de espaldas contra el asfalto. Harper, furioso y humillado, recogió el bate con la mano temblorosa y lo levantó de nuevo, esta vez apuntando a la cabeza de Chuck. Pero Chuck se agachó en el momento justo, esquivando el arco mortal, y usó su propio cuerpo como ariete, clavando el hombro en el abdomen del oficial. El aire se escapó de los pulmones de Harper en un gemido, y el bate volvió a caer, esta vez rodando lejos hasta detenerse bajo el coche. En segundos, lo que había comenzado como un espectáculo de humillación se había transformado en un escenario de justicia inesperada. Chuck, aún con las manos atadas, permanecía erguido. Su pecho se alzaba y descendía con una respiración controlada, mientras sus ojos recorrían la multitud. No había rastro de arrogancia en su mirada, solo una calma implacable, la serenidad de alguien que había tomado el control de la tormenta. La multitud rugió con una mezcla de vítores y gritos de incredulidad. Algunos lloraban, otros reían nerviosamente. Todos sabían que lo que estaban presenciando era más grande que un simple altercado. Jenna corrió hacia adelante, deteniéndose solo cuando vio que Chuck aún se mantenía en pie, ileso. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero también con una chispa de orgullo. Dina y Danny Lee, temblorosas, miraban a su padre como si lo vieran por primera vez, comprendiendo que la fuerza de aquel hombre iba mucho más allá de lo físico. Simmons gimió desde el suelo. Harper se retorcía contra el coche, y ambos habían perdido la autoridad que creían invencible. La multitud lo sabía. Chuck lo sabía. Lo que quedaba era solo cuestión de tiempo. La justicia había comenzado a inclinarse hacia el lado correcto, y ya nada volvería a ser igual en aquella noche cargada de luces y sombras. El eco metálico del bate rodando bajo el coche patrulla fue el último sonido que marcó el final de la falsa autoridad de Harper y Simmons. En apenas unos segundos, la escena había cambiado por completo. Dos oficiales que habían entrado en la tienda como verdugos ahora se encontraban jadeando, maltrechos, vencidos ante un hombre esposado que ni siquiera había perdido el equilibrio. El silencio que siguió duró apenas un instante, un segundo en que todos los presentes parecieron contener la respiración, incapaces de procesar lo que sus ojos acababan de presenciar. Luego, como una ola que rompe contra la orilla, la multitud estalló en gritos, vítores y aplausos. «¡Lo hizo!»,
gritó alguien desde el fondo. ¡Los detuvo! Otro añadió con voz temblorosa. ¡Ese es Chuck Norris! Y de inmediato el nombre comenzó a repetirse en varias bocas. Primero con timidez, después con fuerza, hasta que se convirtió en un rugido que llenaba la gasolinera. Los teléfonos se alzaban más alto, captando cada ángulo, cada expresión, cada palabra. Las cámaras de los curiosos habían transformado la injusticia en un espectáculo público. Y ahora la verdad se transmitía en directo, imposible de silenciar. Nahena corrió hacia su esposo, esquivando a los curiosos que querían acercarse más. Sus manos temblaban mientras lo sujetaba por los hombros, buscándole heridas, buscando sangre. ¿Estás bien?, preguntó en un susurro que apenas se escuchaba entre el bullicio. Chuck inclinó la cabeza hacia ella y respondió con calma. He pasado por peores. Su voz era tranquila, pero en su mirada había una dureza que revelaba lo que realmente sentía. Una furia contenida, no por el dolor físico, sino por el ultraje de haber sido humillado delante de su familia. Dina y Danny Lee, aún llorosas, se apartaron de la multitud y se lanzaron a los brazos de su madre, sin dejar de mirar a su padre. Había lágrimas en sus rostros, pero también un brillo nuevo en sus ojos. Lo veían distinto, más grande que nunca, incluso con las manos encadenadas. Veían no solo al padre que siempre las protegía, sino al hombre que se erguía contra la injusticia, aunque el mundo entero lo señalara. Harper intentó levantarse, con el pecho ardiendo por el golpe que lo había lanzado contra el capó. Sus movimientos eran torpes, y su rostro mostraba una mezcla de dolor y humillación. «Esto no ha terminado», murmuró, con la voz ronca y el orgullo herido. Simmons, tirado en el suelo, jadeaba con dificultad, escupiendo saliva mientras trataba de recuperar el aliento. «Vas a pagar», alcanzó a decir, pero sus palabras se ahogaron entre los vítores de la multitud. Chuck dio un paso hacia ellos, erguido, las esposas aún brillando bajo las luces intermitentes. Su sombra se proyectaba sobre los dos hombres como un recordatorio de lo que había ocurrido. Los miró con una calma implacable y dijo, sin necesidad de gritar, «Yo no los golpeé para lastimarlos. Me defendí de su abuso. Eso lo saben ustedes. Lo sabe mi familia. Lo sabe toda esta gente». Su voz se expandió como un eco solemne, y de inmediato un aplauso lo acompañó, respaldándolo. En ese momento, las sirenas lejanas comenzaron a acercarse, cortando el aire con su lamento agudo. Nuevos coches patrulla aparecieron en la esquina, entrando al estacionamiento, con las luces giratorias iluminando aún más la escena. Los recién llegados frenaron bruscamente y salieron de los vehículos con armas en la mano, preparados para un enfrentamiento que parecía inminente. La multitud se agitó, algunos retrocediendo por temor, otros adelantándose para que sus cámaras no perdieran detalle. El oficial que parecía al mando avanzó con cautela, sus ojos recorriendo la escena. Dos compañeros caídos, la multitud exaltada, y en medio de todo, un hombre esposado que se mantenía erguido como una estatua de dignidad. «¿Qué diablos pasó aquí?», preguntó con la voz firme pero cargada de desconcierto. No fue Chuck quien respondió. Una mujer de la multitud alzó la voz con rabia. «¡Ellos lo atacaron!». Él no hizo nada más que defenderse. Otro gritó. «Querían golpearlo con bates. Lo vimos todos». Y de inmediato la ola de testimonios inundó el lugar. Estaba esposado. Lo humillaron delante de su familia. Todo está grabado. Revisen los videos. Los nuevos oficiales intercambiaron miradas inquietas. Sus radios comenzaron a sonar con instrucciones confusas, y el murmullo de la multitud crecía como un río desbordado. Harper trató de aprovechar el caos para alzar la voz. «Nos atacó. Nosotros intentamos detenerlo y...». Pero su intento fue ahogado por un rugido de abucheos. «¡Mentira!», gritaron varios al unísono. «¡Lo vimos todo!». Un hombre alzó su teléfono y mostró la pantalla encendida, transmitiendo en directo a cientos de personas que seguían la escena. «Está en vivo», dijo con un gesto desafiante. Simmons intentó levantarse, tambaleándose, y gritó con desesperación, «¡Es un impostor! ¡Un fraude!». Pero su voz se quebró cuando alguien en la multitud respondió con sorna, «¿Fraude? Ese es Chuck Norris. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe quién es.
El nombre volvió a expandirse como un eco, repetido por decenas de bocas. Chuck Norris. Chuck Norris. Los oficiales recién llegados, que en un principio habían alzado sus armas, comenzaron a bajarlas con cautela. La presión de la multitud, la evidencia de los teléfonos grabando desde cada ángulo y la magnitud del nombre que resonaba en sus oídos pesaban demasiado. La balanza se había inclinado y ya no estaba en sus manos. Jenna se acercó a Chuck, apoyando una mano en su brazo esposado, como si al tocarlo pudiera devolverle la libertad que le habían arrebatado. Ya pasó, le susurró, aunque ambos sabían que apenas comenzaba. Él inclinó la cabeza hacia ella, sus ojos suaves solo por un instante, y luego volvió a mirar a Harper y Simons, derrotados frente a todos. La multitud empezó a corear una sola palabra: ¡Justicia! 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 El clamor creció hasta cubrirlo todo, vibrando en el aire como un trueno. Los teléfonos registraban no solo la caída de dos hombres que habían abusado de su poder, sino también el renacimiento de un símbolo de dignidad en el mismo lugar donde habían intentado destruirlo. Chuck, aún encadenado, se mantuvo en pie, con la frente erguida y la calma de quien no necesita gritar para ser escuchado. La verdad ya no podía ser negada. La humillación había dado paso al triunfo, y aunque las cadenas seguían en sus muñecas, era evidente para todos que el verdadero prisionero ya no era él, sino aquellos que habían confundido la fuerza con la crueldad. La noche no había terminado, pero el desenlace ya estaba escrito en los ojos de la gente, en los videos que volaban hacia cada rincón del país, en la vergüenza de dos hombres caídos. Lo que había empezado como un acto de abuso se había transformado en un símbolo, y la gasolinera de Maple Street nunca volvería a ser recordada como un lugar cualquiera, sino como el escenario donde la verdad, incluso en cadenas, se levantó más fuerte que la mentira. La multitud tardó mucho en dispersarse aquella noche en la gasolinera de Maple Street. Los cánticos de justicia aún resonaban en el aire cuando llegaron las cámaras de noticias, los reporteros corriendo con micrófonos extendidos, intentando capturar testimonios de primera mano. Los teléfonos continuaban transmitiendo en directo, y la escena se multiplicaba en miles de pantallas al mismo tiempo, como un fuego que se propaga imparable. Chuck permanecía de pie, con las muñecas todavía atrapadas por el metal, pero con la frente erguida y el porte sereno de alguien que había vencido a pesar de las cadenas. A su lado, Jenna no se apartaba ni un instante. Sus manos temblaban al rozar el brazo de su esposo, mientras las niñas se aferraban a su cintura buscando consuelo. Los oficiales recién llegados no sabían cómo reaccionar. Sus colegas yacían humillados, golpeados por su propia soberbia, mientras la multitud clamaba en defensa del hombre al que habían tratado como criminal. La presión de tantos ojos, de tantos teléfonos grabando, los paralizaba. No podían repetir la brutalidad de Harper y Simons, porque ahora todo el país los estaba observando. Finalmente, uno de ellos dio la orden de que retiraran a los dos oficiales vencidos, y la multitud estalló en abucheos, como si con ello se confirmara que los verdaderos culpables no eran quienes estaban de pie, sino los que eran arrastrados entre gemidos y rabia impotente. La noche se convirtió en un hervidero de voces y emociones. Algunos vecinos llegaron al enterarse por las transmisiones en directo, y pronto la calle estuvo llena de gente. Un hombre con lágrimas en los ojos se acercó lo suficiente para gritar: «Él es un héroe, un veterano, no un impostor». Una mujer lo siguió. «Quisieron destruirlo frente a su familia. Esto no puede quedar así». Los reporteros grababan todo, preguntaban nombres, pedían versiones, pero la historia ya se estaba contando sola, en la multitud que gritaba con una sola voz. Cuando por fin lograron retirar a Chuck del lugar, escoltado más por el clamor de la gente que por la voluntad de los oficiales, ya no era el mismo hombre que había entrado tranquilo a comprar una botella de agua. Ahora era el símbolo de una injusticia expuesta, el rostro de una verdad que no podía ser borrada. Al día siguiente, las imágenes estaban en todas partes, en noticieros, en periódicos digitales, en redes sociales, en programas de radio. Los titulares eran unánimes. Veterano humillado se defiende en esposas. Chuck Norris reduce a dos oficiales en un acto de abuso de poder. La dignidad no se rompe con cadenas.
Las entrevistas a los testigos no dejaban lugar a dudas. Ellos lo acusaron sin pruebas, dijo un hombre que había estado en la fila de la lotería. Sacaron Bates. Iban a golpearlo esposado. Eso no es justicia. Eso es sadismo, añadió la mujer que había dejado caer la bolsa de papas. Cada testimonio era una pieza más en el rompecabezas de la verdad, y la opinión pública se volcó con furia contra los responsables. Para el mediodía, la alcaldesa de la ciudad apareció frente a las cámaras. Su rostro era serio, la tensión evidente en la rigidez de sus hombros. Lo que ocurrió anoche en Maple Street es inaceptable, declaró con voz grave. Los oficiales Harper y Simons han sido suspendidos de inmediato y enfrentarán un proceso disciplinario y penal. En nombre de esta ciudad, pido disculpas a la familia Norris y a todos los veteranos que se sintieron insultados por este acto. El uniforme de la ley no es una licencia para la crueldad. Sus palabras se transmitieron a nivel nacional, pero para Chuck no eran más que ruido lejano. La disculpa pública no borraba el recuerdo de sus hijas llorando, ni la visión de su esposa enfrentándose sola a la arrogancia de dos hombres armados. En la tranquilidad de su casa, Chuck evitaba las cámaras. Se negó a dar entrevistas, rechazó invitaciones a programas de televisión y no emitió declaraciones. Cuando un periodista insistente logró acercarse al porche y le preguntó qué pensaba de todo, él respondió con la sencillez que lo caracterizaba. La verdad ya está ahí afuera. No necesito añadir nada más. Cerró la puerta y volvió con su familia, convencido de que la justicia no se mide en titulares, sino en las lecciones que perduran. Sin embargo, 2 semanas más tarde, recibió una invitación inesperada. La Academia de Policía local le pidió que hablara ante la nueva generación de cadetes. No era un gesto de disculpa formal, sino un reconocimiento tácito de que debían aprender de lo sucedido. Jenna lo animó a aceptar. Si no lo haces, lo olvidarán pronto. Si vas, quizás cambies algo. Chuck reflexionó largo rato y finalmente accedió. No por él, sino por quienes algún día portarían un uniforme que debía representar respeto y no abuso. El día del discurso, el auditorio estaba lleno. Jóvenes uniformados se sentaban con la espalda recta, algunos con nervios visibles, otros con miradas de expectación. El murmullo cesó cuando Chuck entró en la sala. No necesitó uniforme ni medallas para imponer respeto. Solo su presencia, serena y firme, bastó para que los cadetes contuvieran la respiración. Subió al estrado sin papeles ni discursos preparados. Su voz resonó clara, sin adornos, como si hablara desde la esencia de lo que había vivido. Antes de ponerse una placa, recuerden algo, comenzó. El poder no los hace justos, el uniforme no los hace honorables. Lo que los hace dignos de llevarlo es cómo tratan a la gente que confía en ustedes. Hubo un silencio absoluto en la sala. Esa noche, 2 hombres eligieron la arrogancia sobre el respeto. Olvidaron que el hombre al que humillaban no era su enemigo, sino su hermano. Y en ese olvido se destruyeron a sí mismos. Las palabras golpearon con fuerza. Nadie se movió. Nadie respiró más fuerte de lo necesario. Chuck continuó. Conocerán personas que los desafiarán, que los pondrán a prueba, que los provocarán. No siempre podrán elegir a quién enfrentan, pero siempre podrán elegir cómo responder. Respetar no es debilidad, escuchar no es rendirse. Y si alguna vez levantan la mano contra alguien, pregúntense si lo hacen porque es necesario o porque quieren hacerlo. Hay una diferencia. No la olviden. El silencio que siguió fue casi reverente. Y entonces, lentamente, un cadete comenzó a aplaudir. Luego otro. Pronto todo el auditorio se llenó de aplausos que retumbaban en las paredes, no por el nombre del hombre frente a ellos, sino por la verdad que había pronunciado. Chuck asintió una sola vez y descendió del estrado. No necesitaba más. El mensaje ya había quedado sembrado. Esa noche, en su casa, el ambiente era diferente. El bullicio de las noticias había menguado. La ciudad había vuelto a su rutina, y en el porche reinaba un silencio apacible. Dina y Danielle jugaban en los escalones, riendo, como si por fin hubieran dejado atrás la sombra de aquella noche en la gasolinera. Jenna apareció con 2 vasos de té dulce y se sentó junto a su esposo en la mecedora de madera. Le pasó un vaso y lo observó con ternura. «Es hora de descansar, Chuck», murmuró. Él contempló el horizonte.
donde el sol comenzaba a hundirse, tiñendo el cielo con los mismos colores que habían precedido la pesadilla semanas atrás. Respiró hondo, el aire tibio llenándole los pulmones, y respondió con una leve sonrisa. La justicia nunca descansa, no termina. Es algo por lo que uno se mantiene firme cada día, en cada momento. A veces es ruidosa, a veces silenciosa, pero nunca acaba. Apretó suavemente la mano de Jenna y miró a sus hijas, que reían despreocupadas en el porche, libres ya del miedo. El respeto no es un favor, dijo en voz baja. Es un derecho. Se gana, no se pide prestado, y nadie puede arrebatárnoslo. La luz dorada bañó el campo y se despidió lentamente de la jornada. Para el mundo, aquel episodio sería recordado como un escándalo, como una lección sobre abuso y justicia. Para Chuck quedaba algo más íntimo y eterno, la certeza de haber mostrado a sus hijas que la dignidad no se rompe, que incluso en cadenas un hombre puede ser libre si se mantiene fiel a la verdad. La noche cayó serena, y en el silencio del campo quedó grabada la convicción de que lo ocurrido no sería olvidado, porque la verdad, una vez vista, nunca vuelve a ocultarse. Si esta historia te mantuvo enganchado, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos. Haz clic ahora en el siguiente video y descubre más historias impactantes que te sorprenderán. Y comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también vivan esta experiencia.